amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Estamos en nuestra secuencia Mis Finanzas. Hoy me acompaña Fernando Ronategui, decano de gestión de ISIL. Está hoy con nosotros porque vamos a hacer un repaso interesante sobre la propuesta del Ejecutivo para la reforma del sistema privado de pensiones. Señor Ronategui, ¿cómo está? Bienvenido. Encantado, Clorinda, de estar aquí nuevamente. Gracias por estar en nuestra secuencia de Mis Finanzas. Empecemos entonces presentándole al público algo que de repente no se ha detenido a mirar muy tranquilo. La propuesta de la reforma del sistema privado de pensiones. ¿Cuáles son esos objetivos que ha lanzado el gobierno en este intento? Creo que es pertinente contextualizar la reforma, ¿no? El sistema privado de pensiones cumple alrededor de 18 años, 18, 19 años de implementado en el Perú. El sistema privado de pensiones, contrariamente a lo que mucha gente podría pensar en el Perú, no es un sistema generalizado a nivel mundial. A nivel mundial el sistema generalizado es el sistema público. El sistema público se caracteriza en general por ser un sistema distributivo, es decir, los fondos llegan a una sola canasta y se reparten entre todos los pensionistas. El sistema privado, por el contrario, como sabemos aquí en el Perú, tiene la particularidad de constituir cuentas individuales de capitalización o CICs, denominadas así. En gran medida estos sistemas públicos de distribución han sido parte de los factores que han determinado la crisis de los países industrializados que hoy día se viven, por ejemplo, en Europa. De hecho, también en Estados Unidos el sistema social tiene muchos problemas de financiamiento para poder pagar las pensiones. Los sistemas privados han demostrado ser una alternativa adecuada para las economías y hoy muchos países industrializados están estudiando implementar estos sistemas. Perfecto. En el Perú, en los 18 años que tiene de vigencia, el sistema ha adolecido de algunas fallas, creo yo, que es, por ejemplo, la cobertura, es decir, el porcentaje de personas afiliadas al sistema se estancó en algún momento. En este momento hay 5 millones de afiliados, de los cuales solamente el 44% tiene aportes vigentes, es decir, está aportando mensualmente, 2.2 millones aproximadamente de esos 5. Por otro lado, las comisiones, al concentrarse las AFP en un número de 4 ya desde hace un buen tiempo, si no me equivoco desde el 2006 que entró la última AFP, que fue Prima, sí. Esto ha tendido a estabilizarse en cuanto a el porcentaje de comisiones, es decir, no ha habido una mayor competencia. 4 AFPs que tienen comisiones que fluctúan sumando seguro en alrededor del 3%, ¿no? Eso ha hecho que si calculamos que ese 3% de aporte mensual es sobre un 10% de porcentaje que va al fondo, pues tengamos un costo de 30% con respecto a lo que se está aportando, que sí, ciertamente es alto en términos de comisiones. Por lo tanto, ese segundo frente, el costo de comisiones, no se ha ido manejando de la forma que permita al afiliado pagar una menor comisión. Son dos frentes importantes. Un tercer frente importante que creo que es necesario mencionar en el proceso evolutivo de las AFPs es que no ha habido mucho dinamismo en las opciones para el afiliado. Fuera de la reforma del multifondos, porque tú recordarás que en sus inicios había un solo fondo, se crearon 3 fondos, mayores innovaciones en ese campo tampoco han habido. O sea, hubo una innovación en un momento dado. O sea, no surgió un cuarto fondo. Estabilizado durante mucho tiempo. En conclusión, el sistema desde hace un buen tiempo, ya un buen número de años, ha estado relativamente estático y por lo tanto el sentido de hacer una reforma era urgente. O sea, y en eso yo estoy totalmente de acuerdo con el Ministerio de Economía, que se necesitaba una reforma, no ahora, desde hace 2, 3, 4 años atrás. Esta reforma tal y como está planteada, ¿realmente es una reforma o es un parche? Yo creo que es un buen intento de reforma. O sea, yo creo que sí está abarcando... No, más que un parche, yo creo que sí es una reforma porque ataca los frentes que he mencionado, los cubre. Podemos discutir las medidas, pero las medidas están dadas en los frentes mencionados. Primer tema, cobertura. La reforma presentada por el Ministerio de Economía y que ahora se va a discutir en el Congreso tiene la particularidad de incluir a los trabajadores independientes, que era una falencia del sistema, porque muchos peruanos no están incorporados a la economía a través de las planillas, sino por recibos de honorarios. En ese caso,
el proyecto del Ejecutivo propone que aquellos que ganan más de 1.5 sueldos mínimos vitales, que vienen a ser 1.125 soles para arriba, deberán aportar al sistema privado o al público, les da la opción. En el caso público, la tasa está ya definida en 13%. En el sistema privado estaría entre 8 y 10. O sea, 10 es lo que aportamos todos, probablemente en estos casos pueda ser 8. Eso lo va a definir el Ministerio de Economía. Señor Nati, pero ahí dirán los independientes, bueno, ya me descuentan un 10% por retención de impuesto a la renta. Así es. Me van a descontar otro 10% para la pensión. Para la pensión. ¿Con cuánto me voy a quedar? Claro. No solamente eso, sino que le van a descontar también las comisiones y el seguro, o sea que va a ser, si fuera ahora, con las tasas de ahora, alrededor de un 3%. Con las tasas que espera el Ministerio de Economía, que es reducir 40%, estamos hablando de un 1.8 en total. O sea, entre seguros y comisiones, en el mejor escenario le estarían descontando 1.8 más 10, 11.8, alrededor de 12%, más los 10 de retención, 22%. La diferencia, Clorinda, y eso sí hay que ser claro, es que a diferencia del 10%, que es un pago a cuenta del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Porque uno puede terminar pagando mucho más de 10%, eso es un descuento es otra a cuenta. Cosa más en grave. este caso, ese dinero es de la persona, sino que lo que sucede es que se separa esa porción, ese 10%, para su futura pensión. Así es. ¿Qué sucedería con una persona que hoy día tiene 20 años y que toda su vida trabaja bajo el sistema de cuarta categoría con recibo de honorarios profesionales? ¿Qué pasa si trabaja 30 años y llega a la edad de jubilación? No va a tener pensión. No va a tener ninguna cobertura social, o sea, porque recordemos que también en la cobertura de salud, ¿no es cierto? O sea, no va a tener ni salud ni pensión. Claro, entonces, ¿quién lo va a cubrir? El hecho de tener pensión le da derecho a tener una pensión a tener ciertas coberturas de salud cuando ya se jubila. Por eso cuando se jubila le descuentan un 4%, me parece. Correcto, ¿no? Correcto. Entonces, la desvalidez en que queda esta persona sería terrible, ¿no? Irresponsable, creo yo, no generar algún sistema. Yo no digo que este sea el perfecto, ¿no? Pero va en el camino correcto, o sea, no se puede dejar a un gran porcentaje de la PEA, que se calcula en alrededor de 2 millones de personas, los que se van a incorporar al sistema privado de pensiones a raíz de esta modificación. El primer año el ministro Castilla estima que van a ser 500.000 y paulatinamente se van a ir incorporando más personas. Entonces, eso con respecto a, punto 1, el crecimiento en la cobertura. Así es, en la cobertura. ¿Sí? Hacemos una pausa, señor Ronategui, por favor, para continuar con este interesante análisis de la reforma del sistema privado de pensiones. Volvemos en nuestra secuencia Mi Finanzas.